Persona ha sido escogida por el Eterno para realizar sus propósitos y además esta persona se aferra a la obediencia fiel a los mandamientos. Es una persona que está en el camino indicado, en el camino correcto para llegar a ser un sadik, un justo. Este no es un camino fácil porque todos los seres humanos tenemos un, un obstáculo muy grande que es nuestra mala inclinación, que siempre está pendiente de hacernos caer. Sin embargo, el Eterno nos dio la capacidad de sobreponernos a las adversidades, dicho de otra manera, de superar las pruebas, de manera que nosotros podamos abrirnos camino hacia la vida eterna. Este es el caso de Jacob. ¿Por qué? Porque él pasó muchas situaciones negativas, pasó muchas adversidades, y en gran parte porque el Eterno quiso probarlo. Y lo quiso probar duramente. ¿Para qué? Para que demostrara que evidentemente era un instrumento idóneo en las manos del Eterno, y esa escogencia la hizo desde antes de la fundación del mundo, como nos escogió a todos nosotros. Por supuesto que él cometió errores. Un sadik no es una persona perfecta, perfecta literalmente. Es una persona que comete errores, pero la experiencia que ha acumulado, en el caso de Jacob, le sirvió para llegar a ser un hombre con una gran estatura espiritual, cuyo ejemplo es muy bueno seguir. Lo bueno hay que imitarlo, definitivamente. Y este es el caso de Jacob, en lo bueno que él hizo, por supuesto. Lo que queremos proponer en este breve estudio es ayudar o tratar de dar una luz para que podamos seguir el ejemplo de las buenas acciones y evitar caer en los mismos errores que cometió Jacob, aprendiendo obviamente de las situaciones en las cuales no tomó las mejores decisiones. No olvidemos que hay tres tipos de personas: el necio, el que no aprende ni de sus propios errores; el inteligente, que aprende de sus propios errores; y el sabio, el que aprende de los errores de los demás. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque precisamente si nosotros revisamos el contenido de la Torah, en general de la escritura, podemos obtener las experiencias que tuvieron grandes hombres en las cuales no tomaron las mejores decisiones, y nosotros tenemos ese, llamémoslo así, ese espejo en el cual podemos mirarnos, de manera que no repitamos eso que ellos, en lo cual ellos fallaron. Muy bien. Para entender un poco la naturaleza, la nueva naturaleza de Jacob, vamos a mirar algunos ítems, algunos temas importantes que nos ayudan a explicar lo que estamos tratando de compartir. Lo primero es el temor que sintió Jacob hacia su hermano Esaú. Y aquí vamos a basarnos, por supuesto, en los textos de la Escritura. Dice así: Bereshit 32, 4 al 23 está escrito: Y envió Jacob mensajeros delante de él a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les encomendó diciendo: Así diréis a mi señor, a Esaú: Así dijo tu siervo Jacob: He habitado con Labán y me he demorado hasta ahora, y he adquirido toros, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío para anunciar a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y regresaron los mensajeros a Jacob diciendo: Fuimos a tu hermano, a Esaú, y él también viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. Y Jacob temió mucho y se angustió, y dividió a la gente que estaba con él
así como al rebaño, las reses y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esav contra un campamento y lo ataca, el otro campamento sobrevivirá. Y dijo Jacob, Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, eterno, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y te beneficiaré. Me empequeñecí por todas las bondades y toda la verdad que has hecho para con tu siervo. Pues con mi vara crucé este Jardín, y ahora me he convertido en 2 campamentos. Líbrame, por favor, de manos de mi hermano, de manos de Esav, porque yo le temo. No sea que venga y me ataque a la madre junto con los hijos. Pero tú dijiste, ciertamente te beneficiaré, y haré a tu descendencia como la arena del mar, que no se contará por lo numerosa. Y durmió allí esa noche, y tomó de lo que le vino a su mano un obsequio para su hermano Esav, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas que amamantan y sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 borricos. Los entregó en manos de sus siervos, cada hato por separado. Y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y dejad espacio entre hato y hato. Y encomendó al primero, diciendo, si Esaf, mi hermano, te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres tú? ¿A dónde vas y para quién es esto que está delante de ti? Dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor, a Esaf, y aquí también viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaf cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Y encomendó también al segundo y al tercero, así como a todos los que iban tras los hatos, diciendo, de este asunto hablaréis a Esaf cuando le hallaréis. Pues dijo, apaciguaré su ira con el obsequio que va delante de mí. Después veré su rostro. Quizá me perdone. Pasó pues el obsequio delante de él, y él durmió esa noche en el campamento. Y se levantó en la noche, y tomó sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Yabok. Los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar todo lo que poseía. Este es el texto. Bueno, ¿qué podemos decir de esto que hemos leído? Que el regreso de Jacob a su tierra muy seguramente le hizo pensar que tendría que encontrarse con su hermano Esav, quien de alguna manera guardaría en su corazón algún deseo de vengarse por causa de los engaños que sufrió en su tiempo por parte de su hermano. Era más que obvio. Por ello quiso tomar todas las precauciones posibles para que el encuentro que iba a tener con su hermano no fuera tan difícil. En el texto vemos que Jacob envía mensajeros a su hermano para decirle de dónde venía y hacerle presentes de todo lo que había conseguido en casa de Labán, buscando apaciguar su posible enojo. Aunque, como está escrito, la blanda respuesta aplaca la ira, lo cierto es que Jacob tuvo muchísimo temor, pues su hermano venía acompañado de muchos hombres, lo cual quizá podría no ser una muy buena señal. Claro, eso puede ser bastante intimidatorio, pues eso intimida a cualquiera. Y máxime teniendo en cuenta los errores que había cometido Jacob con su hermano, los engaños, donde le había quitado la bendición, entonces, bueno, eso era muy complicado.
Si nosotros tratamos de entender lo que pasaba por la mente de Jacob, podríamos afirmar que él sabía que su encuentro con Esaú era inevitable. Sabiendo cómo era el carácter de su hermano, de Esaú, sus temores obviamente eran más que justificados. Por ello, lo que hace es idear la forma de mitigar ese enojo con muchos presentes, con muchos regalos. La naturaleza materialista de Esaú podría acaso ceder ante un ofrecimiento tan generoso, porque en realidad sí era muy generoso. Muy bien. Asimismo, además de los presentes que estaba dispuesto a dar a su hermano, dividió a su gente, como también a los animales. Y eso lo hizo en dos campamentos, en dos grandes grupos. Pues si se diera el hecho de que Esaú lo atacara, entonces al menos podría salvar algo de lo que tenía. O sea, un campamento es atacado y el otro puede huir o algo así. El temor definitivamente era muy, muy real. Pues además pidió al Eterno su protección. Y, y además recordando las promesas que el santo le hizo en cuanto a darle una numerosa descendencia. Fíjense que aquí dice, Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, eterno que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y te beneficiaré, me empequeñecí, etcétera, etcétera. Ahí está como diciendo, bueno, tú dijiste esto, entonces seguramente vas a cumplir. Bueno, con todo esto, en la noche hizo pasar por el río Yabok a la gente y a los animales que iban con él. Pues las circunstancias que él ya había temido obviamente se estaban acercando cada vez más, ya estaban ahí nada más cerquita. Y, y nada más podía hacer porque necesariamente tenía que pasar por ese sitio. Jacob entonces quedó solo. Aquí, ¿qué podemos aprender de todo esto? Sí, tenía temor y todo el asunto. Hay muchas cosas que podemos aprender y hay algunas de ellas en las cuales podemos poner mucho cuidado. Se trata de lo siguiente. Si nosotros de verdad anhelamos el camino de la obediencia a la Torah, sin duda hemos de sentir remordimiento por aquello que hemos hecho mal en el pasado. Ah, por ello debemos ¿procurar qué? Restaurar todo aquello que nosotros mismos hemos dañado, tratando de quedar en paz con todos. También es posible que sintamos temor por la retribución que podríamos recibir. Obviamente, acordémonos que el Eterno puede retribuir midá que negues midá, o sea, medida por medida según lo que hayamos hecho. Pero tenemos que enfrentar los problemas y buscar su solución. Los problemas no se enfrentan huyendo de ellos. Hay que hacerles frente. Otro punto es que para procurar la limpieza de nuestra alma, las diferencias que tengamos con las demás personas deben ser sanadas en los mejores términos. Eso significa que es necesario aceptar nuestros propios errores, pedir perdón si es necesario y hacer el firme propósito de no volver a caer en esas conductas que son equivocadas. Acordémonos que el perdón no necesariamente es olvidar. El perdón es, llamémoslo así, un estado en el cual una persona que ha sido afectada por otra, ofendida en alguna forma, que ha sido afectada negativamente por otra, ese estado en el cual esa persona que ha sido afectada eh, supera el efecto que le puede producir esa ofensa. En otras palabras, la persona ya puede vivir tranquila sin que esa ofensa le afecte en el futuro. Un ejemplo muy, muy sencillo, que alguna vez lo ilustré, pero es bueno volverlo a decir, es
Por ejemplo, en un matrimonio en el cual existe una infidelidad y de esa infidelidad crece un hijo, pues para que haya perdón, olvidar no, porque ese hijo está creciendo y lo vemos todos los días, pero cuando se perdona no hay problema en que ese hijo, o sea, la existencia de ese hijo no nos va a molestar, no nos va a molestar más. Igual ese hijo no tiene la culpa. El perdón hace que nosotros nos sintamos en paz. Es un estado del alma en el cual nosotros ya no nos sentimos afectados por lo que los demás nos hayan ofendido. No es resignación, no es nada de eso, sino simplemente tener en paz nuestra alma. Muy bien. Aunque existan personas cuyo carácter es muy difícil, eso lo vemos todos los días, debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para que se dé como el escenario en el cual nosotros restauremos todo aquello que hemos deteriorado. Si esto no fuese posible, siempre debemos ponernos a cuenta con el Eterno, pues contra Él es en últimas contra quien pecamos. Acordémonos que un pecado, como está escrito en la primera de Yohanan, capítulo 3, versículo 4, pecado es la violación, cualquier violación de la Torah. ¿Y quién es el autor de la Torah? El Eterno, bendito sea. De tal manera que cuando nosotros pecamos, en primera instancia pecamos contra el Eterno y por supuesto también contra nuestro prójimo, pero es bueno que lo tengamos en cuenta. Finalmente, siempre debemos evitar los daños que otras personas pudieran sufrir por nuestra culpa, o al menos tratar de minimizarlos y siempre, siempre, siempre dando la cara a quienes pueden hacernos algún mal. De nuevo, un problema no se soluciona huyendo de él, escondiéndonos, eh, diciendo mentiras, qué sé yo. No, el problema se soluciona dando la cara, haciéndole frente. Acordémonos que cualquier tipo de situación negativa la podemos superar porque el Eterno nos dio ese potencial y podemos superarla independientemente de cuál sea, porque si está en nuestra vida es porque nosotros estamos en capacidad de superar esa prueba. Y si estamos en capacidad de superar esa prueba, pues lo más obvio es que al dar la cara al problema, ya hemos dado el paso más fundamental para solucionarlo. Muy bien. Se pueden decir muchas cosas más, pero avancemos un poco. El segundo tema que nos muestra, que nos ayuda a revelar la naturaleza nueva que Jacob tenía en aquel momento, fue la lucha del ángel con Jacob. Este episodio es realmente único en toda la escritura, no hay nada que se le parezca. Jacob, al quedarse solo, nos dice la Torah que se encontró con un varón con el que tuvo que luchar toda la noche. Y esto lo vemos en el libro de Bereshit, Génesis capítulo 32, versículos 24 al 32, donde dice lo siguiente: y se quedó Jacob solo, y luchó con él un hombre hasta que despuntó el alba. Y al ver que no podía con él, golpeó el encaje de su muslo y se dislocó el encaje del muslo de Jacob al luchar con él. Y el hombre dijo: déjame, porque despuntó el alba. Pero él dijo: no te dejaré ir, a menos que me bendigas. Y le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y dijo: Jacob. Y el hombre dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado ante Elohim y con los hombres y has prevalecido. Y preguntó Jacob y dijo: por favor, declara tu nombre. Y dijo: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de ese lugar Peniel, pues vi a Elohim cara a cara
y se salvó mi alma. Y brilló el sol mientras pasaba Penuel y él cojeaba de su muslo. Por eso no comen los hijos de Israel el tendón dislocado que está en el encaje del muslo hasta el día de hoy, porque golpeó el encaje del muslo de Jacob en el tendón dislocado. Muy bien. Hay varias opiniones de exégetas muy eh, conocedores de los temas bíblicos y sobre todo muy conocedores de la lengua hebrea, especialmente de la escritura, y pareciera que no tuvieran una opinión unánime en cuanto a este especial encuentro que tuvo Jacob con ese ángel. Una muy interesante, a propósito está que aparece en la colección de El Midrash, dice, habla de un encuentro con un varón que le ayudó a Jacob eh, a pasar todos sus ganados de un lado a otro, al otro lado del río. Sin embargo, cuando acabó, porque aparentemente acabó muy rápido, entonces el varón le pidió a Jacob un favor similar, pero ahora era con el ganado de él porque también tenía mucho. El tema es que Jacob de buena gana accedió sin tener idea de que esos ganados que este hombre tenía eran muy abundantes. Y la tarea de Jacob parecía que no iba a terminar nunca. Estamos hablando de un midrash, acordémonos, y valga la pena recordar un poco de los 4 métodos de interpretación de la escritura. Está el método Peshat, que es el método simple, o sea, básicamente el mensaje primario que da el texto a quien está leyendo. El segundo método es el Remes, que tiene que ver con sugerencias. O sea, son textos que no están escritos, pero que por causa de lo que contiene el mismo texto, da a entender otras cosas que evidentemente son parte de ese texto. Acordémonos, por ejemplo, de ojo por ojo, diente por diente. Pero hoy no dice, por ejemplo, dedo por dedo, pierna por pierna. Ahí no dice eso, pero se sobreentiende que eso implique, que eso implícitamente está dentro del contexto de ese texto. Ese es el remes. Después viene el método drash, de donde viene la palabra midrash, drash, que significa investigación, y esto más bien tiene que ver con figuras alegóricas. Como también lo he comentado en otras oportunidades, si muchos de nosotros recordamos las famosas fábulas de Esopo y Samaniego, donde vemos que los animales o ciertas cosas hablaban. En realidad la historia no es real porque eso no puede suceder, que una pared hable o que un árbol o un animal. Lo importante es la enseñanza que subyace en ese texto. Entonces, eso es el drash. Yeshua lo utilizaba mucho en sus famosas parábolas, que en realidad podríamos decir que eran midrashim, o sea, el plural de midrash, midrashim, parábolas. Y el otro, el cuarto método de interpretación de la escritura es el método sod, que significa oculto, misterioso, que es aquello que no está escrito, pero que haciendo una profunda inmersión en los escritos, uno encuentra ciertas verdades. Eso ya es algo muy avanzado. Después trataremos de verlo si el Eterno nos lo permite. Entonces, el Midrash es un conjunto de escritos que nos muestran ciertos relatos que pueden ser un poquito fantasiosos, pero que en últimas tienen una enseñanza escondida que es la que finalmente nosotros debemos entender por causa de esos escritos. Entonces, esto de que era un hombre, lo que dice el Midrash, que era un hombre que tenía muchos ganados y que Jacob lo ayudó y todo esto, pues la Torah no lo dice, simplemente que luchó con él. Pero lo interesante es que producto de esa labor que era tan
que duraba tanto tiempo, pues Jacob quedó cojo, porque se dislocó el muslo por el increíble esfuerzo que tuvo que hacer para trasladar todos esos ganados. Obviamente esto no es lo que dice la Torah, una vez más lo enfatizamos, pero sí nos sirve para darnos cuenta que Jacob en realidad estaba siendo probado. ¿Para qué? Muy sencillo, para que mostrara la esencia de su alma, que ahora no era la de un engañador, sino la de un hombre con gran bondad, humildad y capacidad de servicio. Por supuesto que podemos asegurar que ese varón con quien se encontró Jacob era un ángel del Eterno. Pues literalmente la Torah nos dice que tocó el muslo de Jacob y le dislocó el tendón, el encaje del muslo. Y ese poder no lo tiene cualquiera simplemente con tocar a alguien. Muy bien, independientemente de que hubiera habido una lucha, el vocablo utilizado para esto indica, al traducirlo, que los dos, tanto Jacob como el ángel, estaban entrelazados y puede ser figurado también. Lo cierto es que este encuentro que hubo entre el ángel y Jacob era para que Jacob mismo demostrara su nueva naturaleza, algo que es absolutamente indispensable para los propósitos celestiales, hasta el punto de que al superar esa prueba le fue cambiado el nombre, algo que después, de hecho muy pronto, le sería confirmado por el Eterno mismo, el cambio de nombre. Algo que hay que resaltar es que Jacob se dio cuenta que este varón era realmente un ángel, pues no lo quería dejar ir mientras no lo bendijera. Él sabía que este varón tenía algo especial y que era enviado desde las esferas celestiales. Si nosotros nos ponemos, perdón, en la tarea de comparar las fuerzas que tiene un ángel con las fuerzas que tiene un ser humano, pues obviamente ahí no hay nada que comparar. Eh, el ángel pues tiene un poder infinitamente mayor que cualquier ser humano, pero un ángel, como es obediente al Eterno, solamente puede ir hasta donde el Eterno lo permita. Y el punto es que la victoria que obtuvo Jacob era la muestra de que efectivamente era otra persona diferente de ahora en adelante, y por eso se le cambia el nombre. Ahora, no vale la pena enfrascarnos en discusiones de cómo fue la lucha en realidad. Un varón luchó con Jacob. Ese varón era un ángel. Ese varón enviado por el Eterno le cambió el nombre, cosa que el Eterno le confirmó después. Que la lucha fue haciendo fuerza, no sé, eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que ese ángel estaba midiendo, digámoslo así, la capacidad espiritual de Jacob, para ver si ahora sí, en lugar de ser el engañador, era un hombre que estaba dispuesto a hacer la voluntad del Eterno de ahora en adelante. Sobre este tema de la lucha que tuvo Jacob con el ángel, es importante tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que, dado que las pruebas que vienen del Eterno son para moldear nuestro carácter, la prueba será superada cuando nosotros demos suficientes muestras de que ahora ya estamos preparados para afrontar lo que nos ha de venir en lo sucesivo, dependiendo, o sea, que nosotros siempre estemos dependiendo del Eterno. Usar nuestras propias fuerzas de nada nos va a servir. Tengamos esto muy presente. Si nosotros queremos hacer X proyecto o estamos metidos en un problema y simplemente pensamos en nuestras propias fuerzas que podemos solucionarlo sin tener en cuenta el Eterno, eh, preparémonos para caer en un desastre terrible. Muy bien. Segundo, cuando tengamos que enfrentar alguna prueba muy dura, tenemos
que luchar, porque en nosotros está el poder, está la capacidad de superarla, la prueba. Además, sin quejarnos, sino utilizando todo el potencial que nos ha sido conferido para alcanzar un nuevo escalón en nuestra estatura espiritual. Si la escritura nos dice, bendito o feliz el varón que soporta la prueba, o también nos dice que no nos viene ninguna prueba que no podamos superar, entonces vamos para adelante y vamos a superar las pruebas. Eso no significa que es que nos estemos riendo porque nos viene una prueba y que, uy, sí es difícil, pero no, no se trata de eso, sino que con verdadero, con humildad y sabiendo que eso viene del Eterno porque nos ama, entonces tenemos que, no, o mejor, no podemos ser inferiores a eso que podríamos llamar expectativas celestiales, sino más bien que nosotros demos la pelea y triunfemos. Un tercer punto es que el Eterno nos está viendo en todo momento. Si Jacob recibió un nuevo nombre, que sería finalmente el que mostraría su nueva cara, nosotros, sin lugar a dudas, también seremos bendecidos para que todos nuestros actos en adelante siempre estén enfocados en la obediencia fiel al Eterno. Por eso digo en un principio, el Eterno nos está viendo. Y un último punto, por lo menos en este tema. Si Jacob, siendo un engañador, supo superar las pruebas que el Eterno le envió, pues nosotros también podemos superar las pruebas. A cualquier prueba a la que seamos sometidos, siempre y cuando sea una prueba del Eterno, por supuesto. ¿Para qué? Para ser instrumentos idóneos en las manos del Santo de los Santos. ¿Para qué somos probados? Para demostrar que somos instrumentos idóneos en las manos del Eterno. ¿Instrumentos para qué? Para servir para sus propósitos. Instrumentos para ayudar a las personas después. Instrumentos para darle una palabra de aliento. Instrumentos para ayudar económicamente. Instrumentos para muchas cosas que tienen que ver básicamente con el amor a nuestro prójimo. Básicamente. Hay algo conexo con esta lucha que tuvo con el ángel, aunque es como un poco al margen, porque ya no estamos hablando de la espiritualidad, es que muchas personas en diferentes ámbitos han comentado algo referente a la obligatoriedad de no comer ese famoso nervio, lo que llaman ahora nervio ciático, o el tendón ese que le dislocó el ángel a Jacob. ¿Por qué? Pues no se puede, no se puede, no. No se come por esa circunstancia, porque el ángel se lo dislocó a Jacob. Pero aquí es bueno comentar algo y es que algunas traducciones, lo digo porque yo lo leí y me consta, dicen que no se deberá comer este nervio por esa razón, de que el ángel descoyuntó ese muslo a Jacob. Pero eso, dicho sea de paso, es una adición al texto de la Torah, porque en ninguna parte dice que eso es una prohibición que viene del Eterno. Tengamos en cuenta algo y es que una cosa es una persona, un ser humano, y otra cosa es un animal. O sea, ahí hay algo que no cuadra. Lo que literalmente dice la Torah es que el pueblo de Israel no come ese nervio o tendón de la cadera, porque el ángel lo tocó a Jacob, le tocó ese nervio. Eso es una costumbre, no es una misbah, no es un mandamiento. De manera que no podemos añadirle a la Torah o pretender añadirle a la Torah diciendo que eso es una prohibición establecida por el Eterno, porque en ninguna parte aparece eso así.
Algunos dicen, bueno, pero es que, digamos, cuando nosotros leemos la Torá, un párrafo donde comienzan instrucciones del Eterno para que las obedezcamos, dice, y le dijo el Eterno a Moshe, dile a los hijos de Israel que hagan tal cosa o que no hagan tal cosa. Aquí no hay nada de eso. Ahora, algunas personas, como tratando de justificar el que eso supuestamente es una mitzvah, dicen que no es necesario que el Eterno diga que prohíbe o que permite cosas. Y yo pregunto algo, ¿los mandamientos quién los estableció? Los estableció el Eterno. Y ese es el que dice qué se puede hacer y qué no se debe hacer. La Torá lo dice siempre. Muy bien. Ahora, de todo esto, ¿qué podemos concluir? Que Jacob ahora era lo que conocemos en el argot popular, una nueva criatura, pues la naturaleza de su alma evidentemente cambió en una forma muy radical. Y por cierto, desde ese momento ya estaba preparado para ser un instrumento adecuado en las manos del Eterno. La buena noticia es que nosotros también podemos ser un instrumento del Eterno. No somos Jacob, no somos Abraham, no somos Isaac, pero somos Juan, Pedro, Carlos, María. Cualquiera puede ser instrumento en las manos del Eterno. Y no solo instrumento en las manos del Eterno, un instrumento valioso en las manos del Eterno. Recordemos que cada uno de nosotros fue escogido entre multitudes, entre millones. ¿Recuerdan el ejemplo cuando comentamos que solamente un espermatozoide fecunda el óvulo entre muchos millones? Uno. De ahí salió cada uno de nosotros. Tú y yo somos ese que fue escogido, ese que fecundó el óvulo. O sea que somos especiales en las manos del Eterno. Fuimos escogidos entre millones. Perfectamente podríamos decir algo como que cada uno de nosotros es una escogencia especial del Eterno, única entre muchos millones. Hagamos de cuenta que somos la única persona que fue escogida entre todo un país, digámoslo así, figuradamente. La cojera, entonces, ocasionada por lo que el ángel le hizo a Jacob, es un símbolo o figura profética de los grandes obstáculos que va a tener que superar Israel cuando se forme como pueblo. Y eso a lo largo de la historia. Ustedes saben que Israel ha sido perseguida, señalada, estigmatizada, en fin. Israel ha tenido caídas, pero se levanta. Y como Israel significa el que lucha enfrente del Eterno y con los hombres y vence, entonces Israel está llamado para grandes cosas al final del tiempo. Y si nosotros formamos parte de ese gran pueblo escogido, pues tengamos muy claro que estamos diseñados para luchar y vencer. Otro tema es el encuentro con Esaf en paz. En Bereshit capítulo 33, versículos 1 al 17 está escrito. Y alzó Jacob sus ojos y miró, y he aquí que Esaf venía y 400 hombres con él. Entonces dividió los niños entre Lea y Rachel y las dos siervas, y puso las siervas y los niños al principio, a Lea a sus niños después, y Rachel y a Joseph los últimos, como en el orden en que él amaba. Primero amaba a Rachel, entonces que fuera la última. Y él pasó delante de ellos, de todos, y se postró en tierra 7 veces hasta llegar ante su hermano. Y corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos para ti? Y dijo, son los niños con los que ha agraciado Elohim a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron.
Y se acercó también Lea con sus niños y se postraron. Y después se acercó Yosef y luego Rachel y se postraron. Y Esaf dijo, ¿para qué tienes todo este campamento que encontré? Y dijo Jacob, para hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaf, tengo demasiado, hermano mío. Sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, por favor, yo te ruego, si ahora he hallado gracia en tus ojos, toma este obsequio de mis manos, porque he visto tu rostro como ver el rostro de Elohim, y te has apaciguado hacia mí. Toma ahora mi obsequio, que se te ha aportado, porque Elohim me ha agraciado y porque tengo todo. Y le insistió, y lo tomó. O sea, Esaf tomó ese obsequio. Y dijo, viajemos y marchemos. Marcharé a la par contigo. Pero él dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que el rebaño y las reses que crían recaen sobre mí. Si se les presiona un día, morirá todo el rebaño. Pase por favor mi señor delante de su siervo, y yo andaré a mi paso lento al paso de la hacienda que está ante mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor hasta Seir. Y Esaf dijo, deja que asigne contigo a algunos de la gente que está conmigo. Pero él dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Entonces regresó Esaf ese día a su camino hacia Seir, y Jacob viajó hacia Sucot, y construyó casa para sí, y para su ganado hizo cabañas. Por eso llamó el nombre de ese lugar, Sucot. Bueno, finalmente se dio el encuentro entre los dos hermanos, entre Jacob y Esaf, lo cual era inevitable para Jacob. Eso era claro que tenía que encontrarse con él. Pero tenía la esperanza viva por causa de las promesas que el Eterno le hizo. Aunque para este había sido conveniente dividir a su gente, ya todo lo que tenía en dos campamentos, y esto para prevenir cualquier adversidad, lo que hizo fue abrirse paso y ser quien presentó el saludo ante su hermano. O sea, a pesar de que estaba de último, pues lo que hizo fue abrirse paso y hacer reverencias ante su hermano. Y además se postró 7 veces. Al parecer el tiempo había ayudado a cicatrizar las heridas en el alma de Esaf, pues corrió al encuentro de su hermano y lo abrazó y lo besó. Aunque forma parte del proceso de cambio en Jacob, es, es necesario comentar que hay dos cosas que pueden pasar desapercibidas, pero que sin duda la Torá las mencionan porque son importantes. Y fueron, la primera, el hecho de que Jacob se inclinó 7 veces. Y la segunda es que se llamó a sí mismo como siervo de Esaf. Esto realmente es importante, porque al declararse siervo de Esaf, podría mirarse a la luz de lo que ha pasado en el transcurso de la historia de la humanidad. ¿Y cómo así? Pues la injusticia, la muerte, eh, la maldad en general, son las que han reinado. Y son ellas quienes formaron parte de la vida de Esaf, y que obviamente afectan a todo el pueblo de Israel. Esto significa que por causa de haber honrado Esaf a su padre Isaac, pero también por haberse inclinado Jacob 7 veces y reconocerse como su siervo, Esaf es el que ha gobernado este mundo. Y tal dominio ha de terminar cuando Jacob, en cabeza del rey Mashiach, sea quien gobierne todo el mundo, después de que la maldad y el pecado en cualquiera de sus formas haya sido extirpado de este mundo. ¿Para qué? Para dar entrada a la eternidad en la que Esaf no tiene absolutamente ningún dominio. Volviendo al encuentro con entre los dos hermanos, con todos los presentes que Jacob le ofreció, además de la palabra pausada y pacífica
con la cual se dirigió Jacob a él, Esav prontamente cambió su ritmo, se fue por un lado y Jacob por otro. Y desde ese momento ya no fue un problema para Jacob, quien ahora sí tenía todo el panorama despejado. ¿Para qué? Para cumplir todo lo que el Eterno le ordenó y ser la cabeza del pueblo escogido del Eterno mismo. Aunque Esav tenía en su carácter rasgos muy negativos, debemos reconocer que en esta ocasión fue conciliador, por lo menos es lo que la Torá nos da a entender. Y nunca más pasó por su mente, o al menos la Torá no lo menciona, pasó por su mente quitarle la vida a Jacob, ahora llamado Israel. En nuestra vida esto es bastante ilustrativo, pues reconocer y enmendar nuestros errores hasta donde nuestras capacidades lo permitan es algo que en todo momento debemos tener presente. Pues como parte del pueblo escogido, es necesario escoger siempre la paz con todas las demás personas, pues esto es bueno y agradable delante de nuestro Padre Celestial. Otro tema relacionado con esto y que es no menos importante es la confirmación del cambio de nombre y la confirmación también de las bendiciones de sus padres, sobre Jacob, por supuesto. Bereshit, Génesis capítulo 35, versículos 9 al 15 está escrito. Y apareció otra vez Elohim a Jacob, cuando vino de Padán Aram y lo bendijo. Y le dijo Elohim, tu nombre es Jacob. Tu nombre ya no se llamará más Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y le dijo Elohim, yo soy Elohim omnipotente, fructifica y multiplícate. Un pueblo y una congregación de pueblos saldrán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que entregué a Abraham y a Isaac, a ti la daré, y a tu simiente después de ti daré la tierra. Y ascendió de sobre él Elohim en el lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió un pilar en el lugar donde había hablado con él, un pilar de piedra, y vertió sobre él libación y vertió aceite sobre él. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Elohim había hablado con él, Betel. Ese es el texto. Ahora, en la lengua hebrea, pero muy específicamente en lo que nosotros leemos en la escritura, el nombre de una persona es muy importante, pues en él subyace el carácter y la misión que la persona ha de cumplir en su vida. Esto es tan cierto que el Eterno mismo cambió el nombre de algunos personajes importantes. Ejemplos de esto pues son Abraham, antes era Abraham, Sará, que antes era Saraí, y Yehoshua, que antes era Oshea, o sea, el que llaman Josué. O también le dio nombre a otros. Por ejemplo, uno al que le dio nombre fue a Isaac, el padre de Jacob, y otro a Yehoshua, o Yeshua, el nombre de nuestro Santo Maestro. No se trata solamente de un nombre en sí mismo, sino de una completa identidad la que lleva una persona sobre sus hombros, además de la evidente responsabilidad que significa en los ojos del Eterno. Para Él todo lo que nosotros hagamos en su favor es muy serio. Él tiene en cuenta todas nuestras acciones. En el caso de Jacob vemos algunos temas importantes. Lo primero, él iba a ser la cabeza del pueblo escogido. Razón más que suficiente para que su naturaleza de engañador o suplantador fuera cambiada
por una que expresa que ha luchado al lado de Elohim y ha vencido. Otro punto. El cambio de nombre muestra que Jacob de verdad era una nueva criatura. Por ello su nombre no debía ser su distintivo hacia el futuro, sino la nueva naturaleza, o sea, el nombre actual, el nombre de Jacob, sino la nueva naturaleza que el Eterno le otorgó después de superar las pruebas. Y finalmente, el nuevo nombre que expresa la esencia de Israel, ahora sí ha de tener el cuidado y protección del Eterno, cosa que no sería posible con un engañador. Además del cambio de nombre, el Eterno ahora le confirma las bendiciones que dio a sus padres, a Abraham y a Isaac, mostrando con ello que la palabra que él había prometido se iba a cumplir en el tiempo preciso, como siempre sucede. Aunque Israel obviamente debería ser lo suyo, cada uno de nosotros debe hacer lo propio, para demostrar que si era un instrumento escogido en las manos del Creador. Para nosotros funciona exactamente igual. ¿Acaso podría recibir las bendiciones un engañador? ¿Es esto para nosotros? Obviamente sí. Y mucho, de hecho. No es que debamos esperar a que el Eterno nos cambie el nombre en esta vida. Y sobre esto es bueno decir que hay muchas personas que se cambian el nombre por un nombre hebreo, que no necesariamente expresa la naturaleza de quien lo posee. Además que la escogencia del nombre no siempre es con los motivos correctos. Razón por la cual el cambio de nombre en últimas no aporta nada a su vida. De hecho, y esto lo pongo en mayúsculas si quieren, muchos de los que han hecho esto han renegado de la fe en Yeshua el Mashiach, lo cual es muy, pero muy grave. Pero en algún momento nuestra naturaleza apartada para el Eterno será la que nos cambie el nombre. No nosotros porque nos pareció bonito o que muy sonoro o qué sé yo. No, eso no es. Y eso es potestad del Eterno mismo. ¿Está escrito eso? Vamos a mirar. En Revelaciones, Apocalipsis 21:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que dice la Rúa a las Keilot, a las congregaciones. Al que venciere le daré el maná escondido y una piedrecilla blanca, y escrito en la piedrecilla un nuevo nombre que nadie conoce sino el que lo recibe. Entonces el Eterno sí nos va a dar un nombre, pero Él, no el que a nosotros se nos ocurra. Muy bien. Y el último tema es, ¿qué es la nueva naturaleza de Jacob en Jacob y en nosotros? Una nueva naturaleza implica que una vieja naturaleza que ya no está vigente. Por esta razón debemos hacer todo lo posible para que nuestra nueva naturaleza corresponda con lo que yo llamo coloquialmente las expectativas celestiales. De manera que sí podamos ser instrumentos, otra vez el mismo tema, instrumentos escogidos para que formemos parte activa en la redención de la humanidad. No que nosotros seamos redentores, sino que formemos parte de este ejército de soldados en las filas del Mashiach para que la redención de la humanidad pueda ser posible con más y más personas. Por ello es importante tener en cuenta algunas cosas que inciden directamente para que alcancemos una nueva naturaleza, lo cual expresaremos básicamente con textos de la Escritura. No hay que inventar explicaciones ni nada. Los vamos a decir perdón, en términos de antigüedad, en términos secuenciales de antigüedad y de los más antiguos a los más nuevos. En Yoshua, Josué 1:8, nunca se apartará este libro de la Torá. De día y de noche meditarás en él, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. Otro texto,
en el profeta Irmeyahu, Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Bendito aquel que confía en el Eterno y cuya confianza está en el Eterno. Será como árbol plantado junto a las aguas, como el Salmo 1, que extiende sus raíces junto a las corrientes y no teme cuando viene el calor, pues su follaje será frondoso y en el año de sequía no se preocupará ni dejará de dar su fruto. El profeta Amós, capítulo 5, versículo 4. Así dice el Eterno a la casa de Israel: buscadme y viviréis. El Tehilim, el Salmo 15, es bellísimo y lo vamos a leer todo. Salmo de David. Eterno, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu nombre, en tu monte santo? El que hace integridad, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Eterno. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Tehilim, Salmo 118, versículo 8. Es extraordinario este versículo. Y es muy sencillo. Es mejor confiar en el Eterno que confiar en el hombre. En el libro de Geburot, Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judá, en Shomron y hasta lo último de la tierra. Ahora, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Elohim. Y finalmente, la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice así: de modo que si alguno está en Mashiach, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La escritura es muy rica en este tipo de textos, pero al menos nuestra intención es que meditemos en nuestros caminos y nos pongamos a cuenta con el Santo. Esto vale la pena. Y un pensamiento para terminar: no nos cansemos de buscar la paz con todos y la santidad. Que la sabiduría nos acompañe en todo momento y nuestro ser se ocupe siempre de hacer lo bueno. Mis hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes, para todos, para mí lo es. Que el Eterno guarde sus vidas del mal, en sus cuerpos, en sus almas. Que tengan bendiciones en todas las áreas financieras, afectivas, en el trabajo. Que el Eterno extienda su misericordia sobre todos y les conceda su shalom. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias por la confianza de estar aquí con este servidor y esperemos que este día traiga muchas más cosas buenas para todos y cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.